Normas APA, fecha de obras citadas. Veamos este ejemplo. Si queremos citar esta obra dentro de nuestro texto, la cita quedaría del siguiente modo. Veamos que hemos puesto la fecha de la última reimpresión, no las anteriores. Ahora, supongamos que queremos citar una obra clásica, como la siguiente. En este caso, la cita dentro de nuestro texto quedaría así. Nótese que hemos escrito el año de la edición que tenemos, pero hemos agregado antes la abreviatura de la palabra traducción. Esto es conveniente hacerlo con todas las obras clásicas, como las de Platón, Aristóteles, etc. Por otra parte, cuando citamos un texto publicado en un medio de divulgación diario, como un periódico, un blog, etc., se debe hacer de este modo. Véase que en estos casos se debe escribir el día, el mes y el año. Por otra parte, si se necesita citar información tomada de entrevistas personales, cartas, correos electrónicos, conversaciones telefónicas y demás fuentes de las que no se puede recuperar la información original, también se debe escribir el día, el mes y el año. Véase que después de la fecha se debe especificar la manera en la cual se obtuvo la información. Sin embargo, este tipo de fuentes no se debe agregar en las referencias. Asimismo, cuando se desconoce el año de la fuente citada, se usará la abreviatura de sin fecha. De este modo, nótese que cada letra de la abreviatura tiene punto y que entre dichas letras debe ir un espacio. Igualmente, si la obra citada está siendo evaluada en alguna revista, entonces debemos escribir en evaluación. Y si la obra citada ya fue aprobada, pero aún no ha sido publicada, entonces se debe escribir en prensa. Ahora, si alguno de esos autores tiene más de una publicación, estos se ordenarán cronológicamente empezando por la fecha más antigua. Veamos este ejemplo. Nótese que los autores que aparecen entre paréntesis, primero han sido ordenados alfabéticamente. Luego, las obras han sido ordenadas cronológicamente, desde la más antigua a la más reciente. Percíbase además que entre los autores se usa punto y coma para separarlos. Finalmente, si un mismo autor tiene dos o más publicaciones en un mismo año, éstas se diferenciarán agregándole al año una letra minúscula. Del siguiente modo. Véase que en primer lugar se ha usado la letra A y luego la letra B para diferenciarlas, pues ambas obras son del año 2015. Luego, en las referencias se deben mantener esas letras junto a dichas fechas. En resumen tenemos lo siguiente. 1. Siempre debemos escribir el año de la última impresión de la obra citada. 2. Las obras clásicas, como las de Aristóteles, Platón, etc., primero se escribe la abreviatura de la palabra traducción y luego el año de la edición que tenemos en nuestras manos. 3. Cuando citamos un texto publicado en un medio de divulgación diario, como un periódico, un blog, etc., se debe escribir el día, el mes y el año. 4. Si se necesita citar información tomada de entrevistas personales, cartas, correos electrónicos, conversaciones telefónicas y las demás fuentes de las que no se puede recuperar la información original, también se debe escribir el día, el mes y el año. Nota. Este tipo de documentos no deben aparecer en las referencias. 5. Cuando se desconoce el año de la fuente citada, se usará la abreviatura de sin fecha. Véase que cada letra de la abreviatura tiene punto y que entre dichas letras debe ir un espacio. 6. Si la obra citada está siendo evaluada en alguna revista, entonces debemos escribir en evaluación. 7. Si la obra citada ya fue aprobada, pero aún no ha sido publicada, entonces se debe escribir en prensa. 8. Si alguno de esos autores tiene más de una publicación, estos se ordenarán cronológicamente empezando por la fecha más antigua. Y 9. Si un mismo autor tiene dos o más publicaciones en un mismo año, éstas se diferenciarán agregando al año una letra minúscula.